Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión vamos a enfocarnos en el tema sobre el humanismo. Para ello, como primer punto, vamos a referirnos a cuál fue la expansión del conocimiento, en donde el humanismo es la corriente del pensamiento que caracterizó al Renacimiento. Su origen se remota al actual territorio de Italia en el siglo XIV y su objetivo era recuperar todas las disciplinas provenientes de la antigüedad clásica para formar un nuevo hombre y un mundo. Como consecuencia de los cambios que estaba viviendo la sociedad medieval en aquel entonces, pretendía romper con la influencia en la única verdad construida por la Iglesia para valorar al ser humano como el centro del universo. Durante el siglo XVI se expandió por toda Europa, ocasionando el nacimiento de múltiples movimientos de vanguardia que buscaban romper con la concepción del mundo de la Edad Media y promover una nueva forma de percibir el conocimiento. Entre las principales exponentes del humanismo, nosotros podemos encontrar que se dieron origen al humanismo como corriente de pensamiento y se destaca la caída del Imperio Romano de Oriente en el año de 1453, hecho que produjo un éxodo y crecimiento cultural a lo largo de toda Europa occidental, debido a la difusión de las ideas desarrolladas durante el siglo en esta parte del mundo y en el cambio social que vivió la sociedad europea gracias a la invención de la imprenta y los tipos móviles por parte del alemán John Gutenberg en 1448, además del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Una de las principales características de los humanistas es que no se limitaron al estudio de la teología, como ocurrió durante la Edad Media, sino que motivó al estudio de un mundo clásico, especialmente la filosofía y la lengua, como principal fuente para generar una nueva forma de pensamiento que le permite al humano realizarse en el mundo y recuperar la confianza en la capacidad de su inteligencia. Los humanistas fueron hombres dedicados a la ciencia y a las artes, recuperados por entender la naturaleza humana desde la medicina, la técnica, la filosofía, la pintura, la escultura y la literatura. Uno de los representantes más importantes es Dan Alclay, el cual fue un poeta, literario, filósofo, pensador político e intelectual que nació en Florencia, actualmente Italia. Su obra máxima es la Divina Comedia, la cual es considerada una de las obras maestras de la literatura universal. Encarna el espíritu humano representado en una nueva forma de entender el mundo que se alejaba de lo ideal medieval. Esta obra estaba encargada de simbología y representaba los estados para los que pasara el alma, el infierno, el purgatorio y el paraíso, antes de alcanzar a Dios durante su vida. Dante participó de manera activa en las luchas políticas de su tiempo, hecho que le llevó al exilio debido a lo que fue considerado como una amenaza para la Iglesia Católica, que en aquel entonces seguía siendo el pilar importante de la sociedad. Otro de los personajes que fue muy importante en el pensamiento fue Thomas More, el cual fue un pensador teológico, político, escritor inglés, y una de sus obras más relevantes fue La Utopía, que provenía de un tipo de organización de sociedad basada en los principios y valores de la comunidad, es decir, donde todos fueran tratados como iguales y que tuvieran un acceso a la enseñanza universal, la libertad y la libertad religiosa, y la primaria es el más bien común. En otro que tenemos fue el principal exponente fue Erasmo Rotterdam, que fue otro de los pensadores más influyentes en la historia del humanismo. Erudito, teólogo, escritor, el cual fue nacido en el oriundo Rotterdam, actualmente Holanda. Él buscó reformar la iglesia de la sociedad de su época con la intención de alcanzar el mayor progreso ético y cultural para el humano.
su obra más importante se titula Elogio de la locura, que fue dedicada a Tomás Moro, quien tuvo una gran amistad. La obra representada en la sociedad de su época de manera irónica. La locura es representada como una diosa que es criada por la ebriedad y la ignorancia, y con ello advierte que la razón que tanto persigue al humano apenas tiene el poder sobre el mundo y que lo que en realidad la reina de la sociedad renacentista es la confusión. Dentro de ello también nosotros nos podemos enfocar en la reforma protestante. Algunos de los ideales que proponía el humanismo cuestionaban directamente a la Iglesia Católica. Tal fue el caso de la Reforma Protestante, nombre que se le conoce al movimiento ideológico producido en el siglo XVI, con el objetivo de modificar la fe cristiana en Occidente. Los motivos de la reforma fueron múltiples, pero se pueden sintetizar en el manejo inadecuado que daban las jerarcas a la Iglesia de la religión y que muchas veces contradecía los principios de la fe cristiana. Entre ellos, el extraordinario lujo y la riqueza que empleó acumular la Iglesia, producto de las ventas de indulgencias, la ambición de algunos grupos sociales para poder acceder al poder papal, lo que llevó en una época de tener 3 papas y la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado, llevándolo a participar en algunas guerras en contra de sus vecinos, con las intenciones de adquirir más tierra y riqueza. La posmidad de la que difundía la fe de la Iglesia cristiana, utilizando un lenguaje en el cual era lejano y ajeno al pueblo, en latín. Un personaje clave dentro de este movimiento es Martín Lutero, que fue un monje de origen alemán que lideró la crítica al Papa León X, al publicar 95 tesis que cuestionaban a la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, esto terminaría por producir en una ruptura en el cristianismo y la creación de una nueva religión, el luteranismo. La principal crítica de Lutero era la posibilidad que tenían algunas personas para acceder al cielo gracias al dinero y los favores que podían hacer la Iglesia y no la expresión de las culturas como mandaban las escrituras. Esto se conoció como la venta de indulgencias. Los primeros luteranismos con fe de la Iglesia pueden presumir 8 de sus nuevas fe cristiana. La misa debe oficiarse en la lengua de cada país y no en latín como lo hacía la Iglesia. Al traducir la Biblia, nada creyente podía interpretar de manera personal lo que estaba escrito. Los clérigos pueden casarse y formar una familia ejemplar. Solo existen 3 sacramentos: el bautismo, la Eucaristía y la penitencia. No aceptar la autoridad del Papa, no aceptar el culto de santos ni a la Virgen, combatir el lujo de la Iglesia con la sencillez, y cada uno puede comunicarse de manera directa con Dios, por tanto no necesita intermediarios. Dentro de ello también tenemos la contrarreforma. La respuesta de la Iglesia Católica crítica a lo que hizo Lutero fue conocida como la contrarreforma. Esta incluyó la reafirmación de su doctrina, la veneración a las reliquias e imágenes religiosas, entre otras acciones que buscaba reafirmar la fe católica, sobre todo en el mundo cristiano. Una de las medidas más fuertes en contra de Lutero fue declarado y es comunicado de la Iglesia. Tras el hecho, se inició una persecución en contra de que se llevó a refugiarse con un grupo de los principales germanos denominados anapistas, que le dieron su apoyo, iniciando así la guerra civil religiosa entre la Iglesia liderada por el rey Carlos V y los luteros, que se encontraron agrupados en la Liga y que terminaría firmando un tratado en 1555 denominado Paz de Augsburgo, por el medio en el cual se admitía la libertad religiosa de los estados. Dentro de ello también encontramos los avances científicos. Quizás alguno de los hechos más principales que ocasionó la Reforma Protestante fue la posibilidad de difundir
la posibilidad de difundir las ideas de Lutero y la traducción de la Biblia a las lenguas del pueblo a través de un medio eficaz que es el libro impreso. Gracias a la aparición de la imprenta, la tendencia de los libros se popularizó, acabando con la hegemonía de la Iglesia y permitiendo la interrupción de las escrituras y sobre todo la interpretación de manera personal sobre lo que estaba escrito dentro del libro. Fue también gracias a la imprenta que durante el humanismo se produjeron tantos avances científicos importantes para el mundo, ya que permitió la circulación de conocimiento de manera rápida y eficiente. Debido a este invento se logran traducir los textos antiguos para volver a ser estudiados con base en pensamiento de la modernidad. Y eso ha sido todo por el tema de hoy, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.